Esta es la verdadera razón por la que procrastinamos. Y cuando yo entendí esto, y gracias a poner en práctica lo que voy a hablar hoy, logré superar mi peor hábito. Al final voy a hablar de este tema. Entonces, primero, eh, voy a poner un ejemplo para, para, para explicar la razón. Entonces, por ejemplo, con el tema de hacer ejercicio. Todos sabemos que tenemos que hacer ejercicio y a mí me pasaba mucho que yo empezaba a hacer ejercicio, duraba 2 semanas y empezaba a aplazarlo y decir no, mejor mañana, hasta que lo dejaba de hacer. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Uno quiere hacer algo, sabemos que tenemos que hacer un montón de cosas, hacer ejercicio, leer, tenemos que terminar nuestras tareas, trabajos, pero sentimos como un dolor muy fuerte por hacerlo y eso me pasaba a mí, estoy seguro que a ti también te pasa, que es como pensamos en hacer eso y como un dolor en el cuerpo, como un dolor mental muy raro por hacerlo y nos da muchísima pereza. ¿Y qué pasa? Nuestro cerebro como que siempre busca evitar eso porque eso es como un gasto de energía y el cerebro siempre busca una forma de gastar menos energía. Entonces, ¿qué pasa? Las razones de dolor para hacer eso que sabemos que debemos hacer, ejercicio. Las razones de dolor de hacer ejercicio que nos da tanta pereza son mayores a las razones de placer por hacerlo en ese momento, por lo menos en corto plazo. No hay suficientes razones de dolor para no hacerlo. Si no lo hacemos, en el corto plazo no va a pasar nada. No, la verdad, pues nos vamos a sentir normal, pues no vamos a hacer ejercicio, sí nos vamos a arrepentir de no haber hecho ejercicio, pero no va a haber consecuencias a corto plazo terribles. A largo plazo sí te recomiendo empezar a hacer ejercicio, es muy importante. Pero a corto plazo no vamos a tener consecuencias eh, malas. Si un día decimos hoy voy a hacer ejercicio y no hacemos, no es que se vaya a acabar el mundo, no es que vaya a ser terrible, todo va a seguir normal. Acá está la clave. Entonces quiero poner un ejemplo para mostrar esto. De verdad, esto es muy importante. O sea, por favor, o sea, en serio, es muy importante que entendamos esto. Entonces ahora, imagínate con el ejemplo de hacer ejercicio. Un día vas a hacer ejercicio, sabes qué vas a hacer y estás pensando en procrastinar y no hacer ejercicio ese día. Este ejemplo es un poco exagerado, pero para que lo entiendas. Imagínate que hay una persona con un bate al lado tuyo y te dice, si hoy no haces ejercicio, te voy a pegar con el bate en la cabeza. Yo sé que es muy exagerado, pero imagínate que pasa eso. ¿Tú crees que hay la más mínima posibilidad de que no hagas ejercicio ese día? Obviamente vas a hacer ejercicio ese día. Si hay una persona con un bate y te dice, mira, si no haces ejercicio a esta hora, te va a pegar un batazo, es obvio que vas a hacer ejercicio. Es totalmente obvio que vas a hacer ejercicio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora sí, ahora sí hay suficientes razones de dolor. No sé por qué señalo allá como si estuviera el man del bate. Ahora sí hay suficientes razones de dolor si uno llega a procrastinar. Entonces, eso es lo que pasa. Procrastinamos porque no hay suficientes razones de dolor por procrastinar. Pero si hay suficientes razones de dolor para procrastinar, vamos a dejar de hacerlo. Entonces, acaba la solución. Obviamente la solución no es conseguir a alguien con un bate y que te pegue si no haces lo que tienes que hacer, pero es algo parecido. Entonces voy a contar yo cómo dejé mi peor hábito, que era el azúcar. Yo era totalmente adicto al azúcar y todo el tiempo yo sabía que tenía que dejar de comer, pero volvía y comía, volvía y comía, volvía y comía. ¿Y qué pasaba? No había suficientes razones de dolor por comer. En el largo plazo sí, seguramente me iba a enfermar, diabetes, todo, pero en el corto plazo no había suficientes razones de dolor. Entonces, ¿qué hice? Traje imaginariamente al tipo del bate. Hice un pacto con un amigo y le dije, mira, si llego a comer dulces mañana, o bueno, hoy, te tengo que pagar 100, aproximadamente $120. Y ahora sí había suficientes razones de dolor si yo llegaba a comer dulces, porque no era solo comer dulces y ya, sino que si comía dulces perdía $120. Y lo hice al otro día también, entonces me funcionó el primer día y lo seguí haciendo y lo seguí haciendo y hoy llevo 65 días sin comer dulces. Entonces la clave está en encontrar una forma de que ese dolor
por procrastinar sea muy grande. Porque antes, si yo seguía comiendo dulces en el corto plazo, no había problema. Pero ahora sí hay razones de dolor. Entonces es la clave de todo. ¿Yo qué recomiendo y qué es lo que yo uso? Yo uso los pactos. O sea, mi tipo combate, esperando para pegarme si hago lo que no debo hacer o no hago lo que debo hacer, son los pactos. Entonces, por ejemplo, con te pongo un ejemplo, tienes que hacer ejercicio y sabes que tienes, y esto es un ejemplo real porque un amigo está haciendo ese pacto conmigo. Un amigo quería empezar a ir al gimnasio y duraba, un saludo para el Pine, un saludo grande, él duraba 2 semanas haciendo ejercicio y se salía, pagaba un gimnasio, se salía, y siempre él quería hacer ejercicio, pero duraba poco tiempo y empezaba a procrastinar. Entonces yo hice un pacto con él y él me dijo, si yo no voy al gimnasio 3 veces a la semana por un mes, por todo este mes, le pago $120 aproximadamente. Y así lo está haciendo y lo ha cumplido. Entonces, no es solo, esto no es una teoría como que yo me la saco ahí de la manga. Esto ha funcionado, en la práctica ha funcionado. A mí me ha funcionado, a mis amigos les ha funcionado. Y, y muchos amigos, tengo otros amigos que lo están haciendo con otras cosas. Un amigo lo está haciendo, él dice que quiere leer una noticia como financiera todos los días esta semana. Me dijo, si no hago eso, te pago una multa. Como que compensamos un pacto. Bueno, mejor dicho, lo mismo, el man con el bate. Si no hago eso, te pago una multa. Y algo así, es que con él es un tema diferente. No voy a ponerme a explicar eso, pero el punto es buscar razones, buscar formas de que si llegamos a procrastinar nos va a doler mucho más. Y lo mismo, por ejemplo, una tarea de la universidad, un trabajo de la universidad, sabemos la tesis, yo tengo que hacer la tesis este semestre. Si yo no tengo razones de dolor inmediatas para trabajar en la tesis, seguramente lo voy a procrastinar. Pero si yo le llego a decir a una persona, mira, tengo que trabajar en la tesis todos los domingos a las de 6 de la tarde a 8 de la noche, por ejemplo. Eh, y le digo, si yo no llego a hacer eso, te tengo que pagar $200, obviamente lo voy a hacer. Entonces, esa es la clave para dejar de procrastinar, ponernos razones de dolor si llegamos a procrastinar. Entonces, haz pactos con amigos, con tu familia, con lo que sea. Tiene que ser una persona que de verdad te cobre el pacto, porque si es una persona que tú le dices, ay no, perdí y no te cobra, pues no va a funcionar. Tiene que ser algo que de verdad tú sepas que si lo llegas a hacer o no lo llegas a hacer, tienes que pagar esa multa y va a haber ese dolor. Entonces inténtalo, te recomiendo intentarlo porque yo sabía esto y cuando yo lo vi y no lo probaba, no entiendo por qué no lo probaba, hasta que un día ya estaba desesperado con el dulce y no sabía qué más hacer y lo probé o sea, no probé el dulce, probé lo del pacto y me sirvió. Entonces te recomiendo que lo pruebes solo un día. Yo no, esto es solo para experimento, porque yo no te digo, pruébalo, haz un mes de pactos, no, prueba un día con, por ejemplo, pues con un mal hábito o con un buen hábito, por ejemplo no comer dulces un día o hacer ejercicio un día. Entonces, si le dices a alguien, si hoy no hago ejercicio, te pago tanta plata. Si, no, si hoy llego a comer dulces, te pago tanta plata. Elige solo una cosa y vas a ver que te va a funcionar. Te aseguro que si lo haces bien, con honestidad, o sea, la idea no es hacer el pacto y comer dulces a escondidas, pues no. O sea, con honestidad vas a ver que te va a servir. A mí me ha servido, yo lo confirmo 100%. Gracias a eso dejé mi peor hábito y estoy seguro que te va a servir a ti también para que lo intentes. Inténtalo por favor y vas a ver que te va a servir. Y bueno, hasta que el video te voy a dejar acá como hice para dejar mi adicción al azúcar. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video. Te mando un abrazo.